Buenos días, licenciada. Yo les voy a mostrar mi planificación de clases sobre un día. Mi nombre es Arelis Novaca y voy a estar dando clases a los estudiantes del Colegio Luz del Mundo A del nivel educativo primero de primario. El año de escolaridad es tercero de primaria comunitaria vocacional y el tema que voy a dar es la historieta. Mi objetivo general es hacer que los niños tengan el suficiente conocimiento de este siguiente tema, que es la historieta. Mi planificación está dividida en inicio, desarrollo, actividades y evaluación. En el inicio tengo los objetivos específicos, que es conocer a la maestra, mostrar el texto y tomar la lista de asistencia. En técnicas tengo que ser dinámica y tienen que ser alegres. En el desarrollo le puse como primer punto presentación de la maestra a los estudiantes, mostrar el texto necesitado y como tercer punto tomar lista de asistencia. Ver en el tiempo desde las 8 de la mañana a 8:30 de la mañana. Y los recursos que voy a necesitar es pizarra, tiza y el texto necesitado. En el desarrollo tengo la presentación del tema y su contenido a los alumnos. Las técnicas que voy a dar yo es mostrar la diapositiva del tema con imágenes y videos para que puedan entender un poco más sobre el tema. En el desarrollo, como punto número uno, tengo el avance del tema, que es la historieta. Como punto número dos, ver videos relacionados a las historietas, un poco sobre el contenido de una historieta, más que todo. Y como punto número tres, es mostrar imágenes de diferentes historietas. Esto lo voy a hacer en el tiempo de las 8:30 a 10 de la mañana. Y los recursos que voy a necesitar son el texto, diapositivas, investigaciones, imágenes y videos. Desde las 10 de la mañana a 10:15 de la mañana, que son 15 minutos, vamos a tener el recreo, que es el descanso. En las actividades tengo en los objetivos específicos poder visualizar las imágenes de la historieta y dar a conocer a la maestra que ha entendido mediante todo lo avanzado. En las técnicas tengo el que es la creatividad al momento de desarrollar las actividades asignadas, tan, ya sea tanto del estudiante como el de la maestra. En el desarrollo, como punto número uno, tenemos unir los elementos correctamente de la historieta en la siguiente hoja, utilizando colores para colorear los dibujos. ¿Cómo le voy a hacer mi actividad? Yo les voy a dar una fotocopia ya con imágenes de los elementos de las historietas y los nombres de cada elemento. Los niños tienen que guiar de una línea hacia el dibujo con el nombre correctamente y colorearlo. Esta actividad la voy a hacer desde las 10:20 a las 11 de la mañana. Y los elementos que voy a utilizar es una historieta cualquiera de su gusto, lápiz, borrador y hojas de imágenes. En la evaluación tengo en el objetivo específico, tengo poder saber si el niño ha conocido la historieta y qué es lo que contiene en su interior, o sea, qué es como pudimos ver los elementos de la historieta. En el desarrollo, en técnica, disculpen, tengo lo que es la evaluación de todo lo avanzado y en el desarrollo tengo también en la evaluación, en la hoja de evaluación va a llevar responder las preguntas falso y verdadero y señalar con una flecha las respuestas correctas y colorear los dibujos como en la actividad anterior. Esta evaluación la voy a hacer de 11 de la mañana a 12 de la mañana. ¿Por qué de esta hora a esta hora? Porque van a tener el tiempo ellos necesario para poder colorear y para poder pensar bien. Para los elementos que voy a utilizar para la evaluación es colores, lápiz, borrador y tajador.
voy a evaluar en la evaluación y en todo el transcurso del día las cuatro dimensiones que es el ser, el saber, el hacer y el decidir. Podemos ver en el ser, podemos ver las cualidades del estudiante dentro del aula. En el saber, la adquisición de conocimientos del estudiante respecto a la clase dada. En el hacer, realización de las tareas y actividades que se tienen que hacer dentro de clase. Y en el decidir, la toma de decisiones para buscar sus propios métodos a la hora de realizar sus actividades dentro del aula. Esa es mi planificación. Buen día, licenciada. Yo voy a seguir explicando mi planificación. Este, Como mi compañera ya lo dijo, nosotros vamos a dar la clase en la unidad educativa Luz del Mundo A y vamos a trabajar con el nivel de tercero de primaria comunitaria vocacional. El tema del que voy a dar es la leyenda y el objetivo que tengo con este tema es hacer que los niños conozcan más sobre las leyendas y sepan que en algunos casos puede ser verdad como puede ser solamente inventado. Ya, yo voy a comenzar a las 8 de la mañana a tomar la asistencia de los niños hasta las 8:10. De las 8:10 en adelante voy a hablar sobre el tema, voy a explicar sobre las leyendas de Santa Cruz. Los métodos que voy a usar van a ser diapositivas y las dinámicas las que voy a dar va a ser de falso y verdadero. O sea, voy a hacerle este falso y verdadero preguntando si es que entendieron el tema, por ejemplo, identificar si es verdad, si son iguales el mito con la leyenda. Y los recursos que voy a usar van a ser colores y hojas de papel. Este, a, la- a las 8:45 voy a preguntar sobre las leyendas que ellos conocen. De acuerdo a lo que me digan, te voy a hacer una lluvia de ideas y la dinámica va a ser que pasen al frente a explicar y que pasen con las imágenes de las leyendas de Santa Cruz. Y los recursos que voy a usar van a ser hojas de colores, imágenes de las leyendas y socola. Finalmente a las 9:30 va a ser el recreo, que vamos a volver a las 9:45. Y de las 9:45 en adelante va a ser la socialización con los niños sobre las leyendas que más les gustaron. Los métodos que voy a usar va a ser un papelógrafo en blanco y, y la dinámica que voy a usar es que ellos escojan la leyenda que más les gustó y que agarren la imagen y vayan y la peguen en el papelógrafo blanco. Finalmente voy a terminar con la evaluación que va a constar de dos cuestionarios, preguntas de falso y verdadero y unir con una flecha a la respuesta correcta. Gracias. Continuando con la exposición, como ya dijeron mis compañeros, eh, agarramos el Colegio Luz del Mundo A. Yo voy a explicar el tema textos científicos. Como objetivo general tiene promover el desarrollo de las habilidades literarias mediante los textos científicos. Eh, Mi planificación está dividida en 3 puntos, que sería el inicio, el desarrollo y el cierre. Eh, en el tiempo puse de 8:15 a 8:30, que sería el inicio. Como contenido puse los textos científicos, que voy a ir explicando la composición. En métodos puse que voy a iniciar explicando con la ayuda de una diapositiva para que a los
para que, para que los niños tomen más atención. Como dinámica puse juego de preguntas referidos a la composición de los textos científicos. Como recursos didácticos puse los libros, videos, la pizarra y las hojas que ellos van a utilizar. Asimismo, el receso, ya regresando del receso, que sería el desarrollo, que sería de 9:35 a 11. En contenidos puse textos científicos, que en esta parte vamos a empezar explicando las partes de los textos científicos. En métodos puse videos. El video va a tener como contenido de información completa que muestran imágenes y ejemplos de los textos científicos. En dinámicas, leer las oraciones y completar la información con las palabras correctas. En recursos didácticos, que serían los libros y las hojas con imágenes. En cierre, que sería de 11 a 12. Como contenido tengo textos científicos, en la cual voy a explicar los tipos de los textos científicos. Como método, un papelógrafo en el cual tendrá imágenes de los diferentes tipos de textos científicos. En dinámica, nombrar los tipos de textos científicos, que es un juego, que es un juego grupal, que los niños tienen que nombrar los textos identificando. Como recurso puse los marcadores de colores, ya que los niños van a ir a nombrar los diferentes tipos de textos. Y como evaluación puse una evaluación escrita de 30 minutos. Gracias. Bien, entonces seguimos con mi planificación. Para iniciar, menciono aquí los datos referenciales, ¿ya? El nombre de la unidad educativa, el nombre del director, el nivel escolar al que hemos escogido, que es el nivel primario, el año de escolaridad, que es el tercero de primaria comunitaria vocacional, el primer trimestre, ¿ya? La facilitadora, la duración, que va a ser solo un día, ¿no? La fecha de ejecución, la asignatura, el tema que se escogió, que es el verbo. Se va a trabajar en el primer periodo solamente, de 8 a 9:40. El objetivo es desarrollar en los estudiantes las diversas formas de los verbos, su concepto, las partes que lo constituyen, la formación de oraciones simples y compuestas, tomando como base nuestro contenido, ¿ya? Entonces, dividí aquí la planificación en 7 partes. La primera parte son las fases en las que se trabaja, van a ser 3 fases debido a que el periodo es corto. Entonces, además se detalla el tiempo del contenido, la división del contenido, porque hemos hablado de que el contenido es el verbo, el tema central es el verbo, los métodos, las dinámicas, los recursos didácticos y la evaluación, ¿ya? En fases, en la primera fase voy a detallar el periodo, el horario de clases es de 8 a 9:40, entonces de 8 a 8:15 la asistencia. De 8:15 a 8:35 se va a empezar con el contenido, la primera parte de todo el contenido, que va a ser el verbo como concepto, bueno, y su concepto y la conjugación de tal. Después voy a especificar cuáles son los métodos para enseñar esta primera parte. Va a ser la exposición de la maestra sobre el tema, que es el verbo en sí, y la conjugación en relación a cada pronombre, ¿ya? Las dinámicas que se van a usar es, una vez habiendo hecho ya la exposición, se va a reconocer en una lista de oraciones que se le va a entregar en una hoja de fotocopia, ¿ya? El niño tiene que reconocer mediante esta dinámica cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Entonces va a poner en práctica ahí lo aprendido sobre el verbo.
Los recursos didácticos que se van a usar van a ser los siguientes, ¿no? Los alumnos, el profesor, los ejercicios en esta misma hoja fotocopiada, que la van a poder ver también en otra parte del proyecto, la actividad esta de la hoja fotocopiada, ¿ya? Son algunos ejercicios en relación al verbo. Después, en la segunda fase, vamos a trabajar de 9 a 9 y 15 la otra de las partes del tema del verbo, ¿no? La clasificación. Esta vez vamos a hablar de la clasificación de los verbos regulares y los verbos irregulares, además de hablar sobre los tiempos verbales, ¿no? Sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Ya? Entonces, los métodos que se van a utilizar también va a ser una pequeña explicación sobre la conjugación de los verbos en sus tres tiempos. Además, se va a hacer la presentación de las tarjetas didácticas y se va a explicar el uso de estas tarjetas, ¿ya? En este caso, estaría utilizando el método de aprendizaje haciendo, ¿ya? Learning by doing, que es uno de los métodos que se explicó en la clase, donde el niño va a trabajar haciendo sus tarjetas didácticas para luego también utilizarlas. Y con estas tarjetas hacer oraciones, ¿no? Ahí es donde vamos a entrar con las dinámicas. Va a organizar las oraciones usando las tarjetas didácticas. Dichas deben ser conjugadas en el tiempo correspondiente, el presente, el pasado o el futuro. Después, entre los recursos, obviamente, para la creación de estas tarjetas didácticas, se va a necesitar el material de escritorio, las tijeras, la carpicola, la hoja, las cartulinas, el libreto, entre otros. ¿Ya? Y en la tercera fase, ¿podrías bajar un poquito? En la tercera fase, que va a ser de las 9:25 a las 9:40, se va a trabajar las partes del verbo, entre ellos el morfema y el lexema. De acuerdo al método, va a ser señalizar las partes del verbo en la imagen y brindar una explicación entre ambos elementos, ¿ya? Se está llevando una lámina donde se van a mostrar ciertas palabras y en esas palabras se va a señalizar esto, lo que se menciona, las partes del verbo, cuál es el morfema y cuál es el lexema, ¿ya? La dinámica que se va a utilizar va a ser resolver los ejercicios planteados en la página de la cartilla del Ministerio de Educación para el curso tercero de primaria comunitaria vocacional. Las páginas 103, 104 y 105 que también están anexadas a nuestro documento en el proyecto, ¿ya? Entre los materiales que se va a utilizar, el texto guía que maneja el docente, ¿ya? Adicional a la cartilla que nos brinda el Ministerio de Educación para el tercero de primaria, y algunas imágenes que justamente son para mostrar esta división entre el morfema y el lexema. Como finalización para estas tres fases, se va a trabajar en una evaluación que va a durar muy poco. Ya estoy dejando también una rúbrica de evaluación en el proyecto, en el que se va a poder visualizar qué es lo que se va a calificar. Entonces, esta evaluación va a ser escrita y va a durar 15 minutos. De eso trata la planificación y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Gracias.